Y bien, estamos ahora con el flamante presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo. Ministro, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, ¿cómo se siente en el gobierno? Se lo pregunto porque, digamos que tendría usted que tener una muy buena relación con la primera dama para, digamos, sentirse estable. ¿Cómo es su relación con la primera dama? Bueno, cordial, como creo que corresponde. Y estos 2 años y medio más que estoy ya en el gobierno, hasta hace pocos días en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la relación que he desarrollado con el señor presidente, yo creo que es la que ha derivado pues en este nombramiento que por supuesto supone un reto fundamental, ¿no? Y es en ese eje que estamos ya con él generando los planes para impulsar más la agenda que se viene trabajando desde el inicio de gobierno. Pero usted, me imagino que también coordinaba algunos temas con la primera dama. No, las coordinaciones y el despacho, mi experiencia, que es la que puedo relatar, ha sido siempre con el señor presidente. Y bueno, el estilo, si esto se quiere saber, es un estilo en el cual nos permitía un gran espacio. En los temas de reformas importantes, sí, definitivamente se coordinaban con él y se tramitaban pues a través de los procedimientos que están establecidos. Pero no hay despachos con cada ministro, ¿no? Sí, el presidente, bueno, en mi caso despachábamos, yo diría que regularmente, además de la necesaria coordinación que se hacía por vía telefónica para temas específicos, para pedidos, para preguntas sobre los proyectos que llevamos. En el caso de vivienda, estamos manejando una cartera muy amplia de proyectos, de intervenciones, de reformas, particularmente en el sector saneamiento, que tenían, por supuesto, pues algunas facetas políticas que tenían que ser trabajadas y requerían una coordinación con el presidente de manera intensa. Pero con la primera dama no se reunía, no se ha reunido nunca. Bueno, con la primera dama ha habido muchas reuniones a nivel del gabinete, pero más bien de carácter social, y bueno, en Palacio una vez encontrado, pero es una relación ¿La primera dama asiste a los consejos de ministros? No, jamás, nunca ha estado. De lo que yo recuerdo, no, nunca. ¿Con qué ministros entonces coordina? Porque ella coordina con algunos ministros, se reúne con ellos, en fin, supervisa algunas cosas. Bueno, conmigo no. ¿Qué papel juega ella en el gobierno? Bueno, el día de hoy tiene un papel muy claro, que es que está yendo como presidenta del Partido Nacionalista. El Partido Nacionalista es el partido que está, digamos, en el gobierno, y eso le da un espacio político, que ya también hablando abiertamente, un espacio político que la opinión pública ya le había concedido incluso antes que asumiera esta presidencia del partido en el gobierno, ¿no? Y como creo yo corresponde, pues tiene un espacio político y tiene, como mencionaba una entrevista previa, no solamente el derecho, sino la obligación de opinar en ese espacio político, que es el que el día de hoy ejerce. Claro, pero cuando ella dijo o desmintió al ex premier Villanueva en el sentido de que en el gobierno no se estaba discutiendo el tema del salario mínimo, eso no era una opinión, sino que era una afirmación de vocería de gobierno. Era prácticamente ella estaba hablando a nombre del gobierno, y no era una opinión, era un statement, como dicen los norteamericanos, ¿no? Era una declaración clara. Entonces, por eso, digamos, la pregunta es, ¿ella, por ejemplo, es vocera del gobierno? Vamos con la pregunta. Como bien dices, era una afirmación, y es una afirmación que simplemente es factual. De hecho, en el tema de la remuneración mínima vital, en este gobierno, esto fue parte además de la agenda de la plataforma electoral que se tuvo en su momento, ya se hicieron 2 aumentos, uno de 12,5%, otro de 12,5%, en total 25% de incremento de la remuneración mínima vital, que se encontró en 600 y se elevó a 750. El último incremento fue en el 2012. Dentro de los lineamientos, que el día de hoy es un tema que ya se ha conversado bastante y puedo ir un poquito a los detalles, los lineamientos que se trabaja a nivel de la CNT, están el tema de hacer revisiones. El CNT es el Consejo Nacional de Trabajo. Efectivamente, muchas gracias por precisarlo. No, porque la gente... Sí, no, por eso te lo agradezco, Jaime. Se establece una serie de temas que tienen que ser tomados en consideración, y se establece pues que se haga una revisión cada 2 años. Esos 2 años aún no se han cumplido. Entonces, factualmente, no es un tema que estuviera en la agenda. Eso por un lado. Por otro lado, en el tema de fondo, respecto a la remuneración mínima vital. ¿Por qué el premier dijo que estaban? Él lo ha precisado luego para decir que es un tema, que por supuesto es un tema que siempre hay que estar mirando. Por supuesto que es un tema que siempre hay que estar mirando. Yo creo que acá
En esto se ha generado a partir de este evento, ¿no es cierto?, una serie de elementos, yo creo calificarlos de desafortunados y que creo que ya han sido tratados extensamente. Y por eso es que yo voy al tema del fondo del asunto, en cuanto a la remuneración mínima vital, que es el que estoy planteando, y que para terminar la idea, porque esto es, creo yo, muy importante, hay dos elementos que hay que considerar. Número uno, que cuando se habla de la remuneración mínima vital, no estamos hablando de un presupuesto del Estado. La remuneración mínima vital, fundamentalmente, es un cargo para el sector privado. Y dentro del sector privado, porque cuando uno dice la palabra o la frase sector privado, uno se imagina las grandes empresas, mayoritariamente, casi exclusivamente, nos referimos a pequeñas y medianas empresas que tienen 2, 3, 4 trabajadores, y que allí es donde habría la afectación. Y allí, y este es un tema que yo creo que es importante también resaltar, que todos han convenido en que efectivamente es un tema técnico, porque hay que balancear este incremento con los efectos que puede tener en términos de desempleo y sobre todo de informalidad. Es decir, genera informalidad, o por lo menos pone dificultades para la formalización. Efectivamente, que nos lleva al tema de que en lo que es empleo, la variable de remuneración mínima vital no es la única, y al nivel de los trabajadores que están el día de hoy en ese nivel de ingresos, el tema de informalidad es fundamental, y ahí hay que trabajar también otros mecanismos, y otros mecanismos que ya se están trabajando. Por ejemplo, es el tema de fortalecer la formalización en tema de RUS, haciendo que quienes se afilian a RUS automáticamente se incorporan al sistema integral de salud, en la idea que quien se formaliza y empieza a tributar, no olvidemos que la tributación es una obligación, no es un tema optativo, es una obligación, pues recibe inmediatamente el beneficio del Estado de incorporarse a un sistema integral de salud que por otro lado se está mejorando dentro de estos lineamientos que ya he expresado que vamos a impulsar de salud, educación y seguridad ciudadana. Pero entonces eso significa que si el incremento del salario mínimo vital tiene efectos, digamos, puede beneficiar a un pequeño grupo que va a subir su remuneración, pero puede producir el desempleo de un cierto grupo, porque la empresa no podría, o la informalización de ese grupo, porque la empresa no podría asumir el mayor costo. Entonces eso significa que no, en definitiva, no está en agenda del gobierno el tema del salario mínimo, no se va a ver por el momento. Bueno, como comento, ya se han tomado acciones al respecto. La última acción ha sido en el 2012, y los mecanismos para esta atención, que reitero, no es un tema unilateral del Ejecutivo, supone, porque es un tema dinámico, considerar ganancias en productividad, considerar inflación y demás. No, ese es un tema que está, como digo, en el Consejo Nacional de Trabajo. Porque tanto remar para terminar ahogándose en la orilla de la playa, es decir, sale un premier por esta razón y sin embargo, de todos modos se va a ver el tema. Como digo, yo creo que aquí el tema se ha derivado en esta situación, y necesariamente es un tema que creo que todos debemos lamentar. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿no han discutido en el gobierno el papel de la primera dama? Porque ella podría ser vocera, por ejemplo, el presidente podría designarla como su vocera, o podría tener algunos encargos específicos de parte del presidente, en fin. Ella, por ejemplo, es decir, no se ha discutido eso, es decir, cuál podría ser su papel, cuál es no se ha explicitado eso. Bueno, es que no corresponde. Los ministros tenemos una relación cotidiana de trabajo, que es la que he comentado, que es de despacho con el presidente, tenemos reuniones en Consejo de Ministros semanalmente, y por tanto, y lo señalas en la pregunta que haces, finalmente, si acaso a nivel político se considera un rol, es un tema que corresponde al presidente de la República. Pero ella, digamos, debe haber participado en la formación de este nuevo gabinete, sugiriendo nombres probablemente. Tenemos que preguntar al señor presidente. Ahora aquí no puedo. De repente ella ha sido propuesta por usted. Perdón, usted ha sido propuesto por ella. Estoy mal día de la cabeza. Entonces me confunde todo. Ya no sé quién es el primer ministro. Bueno, pero sí, usted es el primer ministro. Por favor, no, claro, obviamente. Por favor. Claro, y acá, fíjate, no puedo aguantarme de decir. Los temas importantes, ¿cuáles son? Los temas importantes son los temas de agenda de gobierno. Estamos hablando de gobierno, ¿sí? Y acá yo creo que también hay que distinguir. Hay un partido en el gobierno que ha tenido una propuesta y tiene una propuesta hasta el día de hoy, pero cuando se entra en el gobierno, la agenda ya es la agenda de la nación, y es la agenda que tengo en responsabilidad. Y esa agenda de la nación, el día de hoy, está establecida desde el inicio de gobierno y es la que corresponde impulsar.
He mencionado el tema de educación, de seguridad ciudadana y de salud, que es el tema de aplicaciones que podemos extendernos. Pero hay un tema que es particularmente importante relevar, y yo creo que este es un espacio apropiado para eso, y que para que eso sea posible, se necesita que el Estado se fortalezca, y para que el Estado se fortalezca se necesita, y que la sociedad por supuesto se fortalezca, se necesita promover inversiones. Sin inversiones, este es un tema que no ha costado poco. Yo he estado acá sentado en distintos roles en el pasado, gracias a tu generosidad de invitarme, y no siempre el tema de la inversión ha sido un tema que socialmente se ha convenido que es una necesidad fundamental. De hecho, yo recuerdo he estado en reuniones en la CONFIEP en pensar o en cranear, como decíamos allí, ¿cómo hacemos para que esto que parece una necesidad de que la inversión es indispensable, a veces mencionar la palabra inversión, empresa privada, era como un San Benito, lo cual, claro, visto hoy en perspectiva, dice, ¿cómo puede ser posible? Pero ha sido así. El día de hoy no es así. Y el día de hoy más bien estamos según, si se quiere, un estadio superior que es el de más bien promover la inversión. Y eso ha derivado en algo que creo que hay que exhibir con orgullo. El año pasado hemos cerrado con casi 28% del PBI inversión. Cifras que son pues enormes. Pero la inversión privada se ha desacelerado, digamos, apreciablemente. El último mes el crecimiento de la inversión creo que fue menor a 1%, el último trimestre fue de solo 3%, el año anterior había sido, ya no recuerdo, casi 13, 14% había sido el crecimiento de la inversión privada. O sea que ha habido una desaceleración muy fuerte en los últimos meses del año pasado. Y esto se suma a la, digamos, al déficit en la balanza comercial que hemos tenido también el año pasado, a la salida de capitales por los cambios en la economía, sobre todo en el Banco Central norteamericano, en fin, el fin del estímulo fiscal. Y se configura entonces la caída un poco de los precios de los minerales, se configura una situación complicada que hace que, y fuera de las señales raras que ha habido en el gobierno, ¿no?, que espero que ya con René Cornejo en la presidencia del Consejo de Ministros pues no vuelvan a darse, todo eso ha configurado una situación que ha replegado a la inversión, entonces privada. ¿Cómo hacemos porque el 80% de la inversión es privada, ¿no? Es la privada. Así es. Entonces, eso es lo que hay que volver a echar a andar, digamos, a volverle a dar impulso. ¿Qué va a hacer para hacer eso? Hay que dar impulso, y para eso, y parte del tema de expectativas es dejar de dispararnos en el pie en general en el conjunto de la sociedad. Siempre menciono, si uno viera en frío, si tapamos los nombres y viéramos un país con un crecimiento del 5%, casi 28% sobre el PBI de inversión pública y privada, la mayor parte privada, como bien señalas, poca inflación, uno diría que este país es una maravilla. De hecho, el día de hoy vemos un reporte que no recuerdo si es de Fitch o Standard & Poor's, que dice, pues dentro de la categoría de riesgo, el Perú es el que está creciendo lejos más que cualquier otro. Esa es la base. Seguimos creciendo con una menor dinámica, pero seguimos creciendo. De allí partimos. Efectivamente, este menor ritmo tiene que ser, tiene que atenderse, y por ello que estamos planteando un nuevo impulso a la promoción de las inversiones, y allí hay que actuar, y ya concretamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque, claro, el discurso jamás es suficiente. En el mes se está trabajando con un grupo de expertos para destrabar inversiones con nombre y apellido. Tenemos identificadas las grandes inversiones, estamos trabajando al interior del Estado, porque claro, no se puede hablar de promoción de inversiones cuando en algunos casos todavía, ¿no es cierto?, quien está haciendo disuasivo en las inversiones son las propias oficinas. Se ha hecho un mapeo de dónde están los principales problemas, se va a atender a nivel microeconómico, la directiva está en que los temas tienen que resolverlo los ministros. Es más, y repito algo que he mencionado a nivel de Consejo de Ministros, no espero que los ministros le indiquen al viceministro o al asesor. Yo espero que sean los propios ministros quienes tomen personalmente la obligación de canalizar las inversiones y de poder destrabar. Ahora, hay un tema que es importante mencionar. Cuando hablamos de esto, hay quienes entienden de que pase todo. No, señor. De lo que se trata es que las cosas se hagan con diligencia. Donde hay que poner observaciones, hay que ponerlas. Pero hay que ponerlas de manera técnica y ponerlas oportunamente. No tener al inversionista esperando indefinidamente, porque sabemos que el mundo económico cambia mucho. Quien empezó una inversión a promoverla hace 2 años está en unas condiciones, el día son condiciones distintas y probablemente espera, lo único que hace es anularla definitivamente. Eso tenemos que ser conscientes, somos conscientes en el Ejecutivo y vamos a dar un impulso en esa línea. Pero hay
hay las dos cosas, ¿no? Hay digamos, la falta de diligencia de los funcionarios públicos, hay temor de los funcionarios públicos a firmar, hay quizás falta de funcionarios de capacidad profesional en algunos sectores, pero también hay una sobreregulación en los temas ambientales, en los temas laborales. Está pendiente una gran reforma laboral que flexibilice, ahora hemos hablado del salario mínimo, en la misma línea, ¿no? Tenemos los costos no salariales del trabajo más caros de toda la Alianza del Pacífico para comenzar, mucho más caros, un 60, por cada 100 soles que usted paga a un trabajador, 60 tienen que ir a costos extrasalariales. Entonces, hay que reformar todo eso para que la economía sea competitiva, porque es un problema de competitividad. En Ecuador pagan el 25% del impuesto a la renta, por ejemplo. Ya me dicen el otro día que hay gobernadores ecuatorianos que están viniendo a ofrecer incentivos a inversionistas industriales peruanos con exonerados de impuestos, y no sé, claro, no sé cuánto va a funcionar un modelo como ese, pero digamos, tenemos que ser competitivos en esta era en que los capitales se van, en que estamos en esta era de dificultades. Tenemos que bajar impuestos. Yo no sé qué cosa vamos a hacer, más allá de simplemente decirle al ministro, oye, destraba. Es que estaba mencionando una de las medidas, y efectivamente hay varios planos en los cuales tenemos que trabajar en la línea para completar. Sí, por favor, Jaime. Me están pidiendo una pausa y venimos con la respuesta. Claro que sí. Bien, seguimos conversando entonces con René Cornejo, presidente del Consejo de Ministros. Le hacía la pregunta acerca de que no se trata solamente de destrabar, que hay que destrabar, pero a todo, con todo, sino hay regulaciones que son complicadas, hay que hacer reformas en sectores, en el sector laboral, en fin, y para no hablar de otros temas que vamos a hablar ahora, ¿cuál es su...? Bueno, comentaba esto, que es un tema efectivo, que inmediato se está trabajando, y también tenemos que elegir las batallas. Es cierto, el tema de la inversión es la confluencia de muchos factores, pero vuelvo al inicio, es decir, no es que estemos en un nivel de 10% sobre el PBI, estamos en un nivel alto de inversión, se sigue creciendo, se debe mantener la dinámica. Y allí los esfuerzos hay que trabajarlos eligiendo las batallas, hacer reformas generales. Se han hecho reformas generales en temas de empleo, en temas de lo que es la carrera del sector público, que es un tema esencial porque muchas ineficiencias todavía están dentro de la estructura del Estado, pues hay que enfrentarlas. Temas estructurales, en el tema de factores en educación. Ya nos estamos acostumbrando y no debemos de ninguna manera acostumbrarnos. Tuve una larga reunión con el ministro de Educación sobre los enormes retos que tenemos ahí en todos los planos para resolver, que son temas estructurales, que seguramente veremos algunos pocos resultados en lo inmediato, los resultados se verán en mayor plazo. Estamos trabajando en todos los frentes, en los temas estructurales, en los temas más específicos, pequeños, como el tema de extraer inversiones, que sin embargo pueden tener, y de hecho tienen, efectos inmediatos. Sin embargo, y lo trajiste a colación, uno de los temas que tenemos que evitar es esta implantación de regímenes de excepción. Ya los hemos probado en el pasado y los regímenes de excepción tienen una vida muy corta y son poco creíbles y el impacto que pueden tener es bastante limitado. Hemos probado un tipo de política que es una política general, una política sostenida en el tiempo. Tenemos una política macroeconómica que se sostiene en las últimas décadas, que es el pilar fundamental que tenemos que conservar. Y eso significa mantener esta línea de mandatos generales que son los creíbles, que son los sostenibles, como se viene demostrando, y que son los que de manera estructural van a promover la inversión. Pero hay señales y gestos importantes que no terminan de darse, ¿no? Por ejemplo, creo que dentro de 2 o 3 días comienza esta gran reunión en Toronto, que es la principal reunión minera mundial, donde Perú asiste creo que con 500 delegados, va un montón de gente. Y en esta, por supuesto, una de las preguntas que van a hacer ahí es, oiga, hace un par de años, la empresa Bear Creek tenía la concesión de la minera Santa Ana en Puno, y esta concesión le fue despojada, retirada por el gobierno con el mejor estilo Velasco. Y ya Bear Creek está a punto de ir al CIADI para denunciar al gobierno peruano y podríamos terminar pagando $5.000 millones por este asunto, por una arbitrariedad, claro, producto de una movilización social en ese momento, pero era completamente arbitraria porque las comunidades que estaban alrededor sí estaban de acuerdo. Se van a preguntar, ¿qué pasa con ese asunto? ¿Qué pasa con Conga? ¿Por qué no se resuelve Conga? Si el Perú es visto como un caso en el que los conflictos sociales desde fuera, ¿no?, están ganando la batalla y por lo tanto la inversión minera se está retrayendo. Hemos pasado del puesto 3 al puesto 7
en exploraciones mineras a nivel mundial en 3 o 4 años, ¿no? Y esto debido a falta de convicción política de parte del gobierno, quizás del propio presidente, para enfrentar estos temas de una manera no necesariamente brutal, sino, digamos, inteligente y con voluntad política para resolver el asunto. ¿Qué va a hacer usted en ese terreno, por ejemplo, en el asunto de Conga? Bueno, en el asunto de Conga, lo que se ha hecho, y es un tema público, además me ha tocado personalmente dedicar una buena porción de mis responsabilidades a ello, es de ir al origen, a la raíz de los problemas, que efectivamente ha habido unos problemas de desigualdad social impresionantes. O sea, no se podía condecir el tener minería de nivel mundial, como nos gustaba señalar, y de otro lado pues tener coberturas eléctricas que son pues de nivel inaceptable, estándares de salubridad inaceptables. Y lo que se ha hecho y se ha trabajado en estos 2 años es pues hacer mejoras sustanciales en ese punto. El ministro de Energía y Minas, el anterior ministro de Energía y Minas, ha trabajado mucho el tema social, se ha mejorado, se está en otro nivel el día de hoy y el Estado está poniendo los esfuerzos que le corresponde. Sin embargo, no olvidemos que tampoco podemos obligar a la empresa a que lo haga. Finalmente es una decisión de inversión privada. No olvidemos que también el contexto internacional ha cambiado, los niveles de precios han cambiado, las condiciones de financiamiento también, y eso lo entendemos. La cuota que le corresponde al Estado en el tema de Conga, yo creo que ha habido una cuota sustancial, importante. Yo puedo dar absoluta, directa fe y poner números y circunstancias de todo lo que se ha hecho y que se sigue haciendo. Y está la voluntad de dar la cobertura que el Estado le corresponde hacer. La decisión última, siendo una inversión privada, por supuesto, es de la empresa, y es nuestro deseo que la empresa, por supuesto, ejecute esta inversión, como es natural. Pero es una inversión que está haciendo el Estado, pero que no está condicionada a nada. Bueno, no se puede condicionar tampoco, pero digamos, los cajamarquinos dirán que bien, ahora el Estado se ha acordado de nosotros, nos están poniendo electricidad, dice usted, agua, creo que van a construir la represa de Chonta, no sé si eso ha comenzado o no ha comenzado. Bueno, perfecto. Ahora estamos contentos, pues, ¿para qué necesitamos a Conga ni nada? Es decir, una cosa no trae la otra, ¿no? No trae la otra de manera directa, pero sí están absolutamente relacionadas, y el día de hoy las condiciones sociales en Cajamarca son muy distintas de las que eran hace 2 años. Se ha hecho un trabajo social muy amplio, y yo diría, y esto los actores de Cajamarca lo pueden confirmar, que las condiciones han cambiado en buena medida, no exclusivamente, pero en buena medida merced este trabajo, no solamente a nivel presupuestal, sino a nivel social que se ha venido realizando y que se sigue realizando en Cajamarca. ¿Cree que hay condiciones políticas para, digamos, reanudar el proceso de Conga, la explotación minera en Conga? Bueno, nosotros consideramos que sí, hay todavía, y esto es natural. No olvidemos, este es un tema también importante de contexto, ¿no? La temporada electoral ya se inició, ya oficialmente se han convocado las elecciones municipales, estamos a unos meses de ellas, que van a enganchar, porque luego ya vienen las elecciones nacionales, y es un tema de contexto en el cual uno tiene que leer la actuación, el comportamiento y las decisiones de los actores políticos. En Cajamarca, por supuesto, ya la campaña electoral está iniciada desde hace un buen tiempo, y es un elemento también a considerar que puede efectivamente, ¿no es cierto?, activar a pequeños grupos. Pero en el contexto social, y es un tema que permanentemente monitoreamos y trabajamos, nosotros consideramos de que las condiciones han cambiado sustancialmente y de que es posible allí iniciar esa inversión. Pero, digamos, no hay una campaña clara del gobierno de ir a Cajamarca y decir, oiga, necesitamos estas inversiones. Se va a Cajamarca, no hay ninguna campaña de convicción, de medios o de información o de persuasión directa, ¿no? Con la población absolutamente sí. Sí, claro, por supuesto. Yo me he reunido con comunidades, el ministro Merino ha estado permanentemente allí conversando, trabajando con las comunidades sobre este tema de la inversión en general, el tema de Conga en particular, para canalizar las expectativas. Merino ha ido ahí a las comunidades, se ha reunido con la ronda campesina, con las comunidades. Pero por supuesto, claro que sí. Y él mismo lo ha expresado en diversas entrevistas. Yo también lo he hecho en su momento. Estamos muy claros. Recuerda, Jaime, que en el caso, y esto es un tema casual si tú quieres, es un trabajo que ya hicimos para sacar en su momento Michiquillay, lo hicimos para sacar Las Bambas, lo hicimos para sacar Toromocho y muchos otros proyectos mineros que, como el caso de Las Bambas, el día de hoy es pues fundamental, esencial, y está cambiando completamente la vida en Apurímac. Conocemos bien estos elementos, conocemos bien lo que se tiene que actuar.
Ciertamente pero las no los han condiciones actuado en el caso de Conga, pues. se han actuado, pero luego que ya se había suscitado este tema, que no olvidemos que esto es un tema de una herencia, de un manejo social que nosotros creemos que no fue el más adecuado para que se pueda viabilizar esta inversión. Y lo conozco de primera persona porque habíamos trabajado previamente allí en TNM Chiquillay, que es muy cercano a Conga. ¿Y usted se propone, digamos, algún objetivo en este tema, en el tema de Conga? Porque Conga no es solo Conga, a Conga están amarrados 3 o 4 proyectos mineros importantes en Cajamarca, hay una cartera ahí como de 20.000 millones de dólares paralizada, que pues eso le convertiría al norte del Perú en una cosa muy... Se podría construir hasta un ferrocarril que está previsto entre Cajamarca y Bayóvar para sacar el mineral y de paso otras mercancías. En fin, eso puede transformar completamente toda la región. Y somos absolutamente conscientes de eso. Y por ello te comentaba que hemos hecho un listado de los principales proyectos, de las acciones que se deben tomar. Había iniciado mencionando que un primer tema que era lo que corresponde al Estado, porque de qué manera yo puedo ir a otros actores y decirle, oye, promovamos la inversión si no estoy haciendo mi parte. Uno tiene que primero poner el ejemplo, y este era el primer paso, pero también están estos otros temas que se tienen que trabajar con los diversos actores para canalizar, y en cada caso habrá temas específicos y por supuesto hay temas generales, como es esta vocación que el Estado está mostrando de darle un nuevo impulso a la promoción. Entonces usted, en su premierato, digamos, ¿cuál es su prioridad, cuáles serían sus grandes objetivos? ¿Qué cosas se propone hacer? De cara al ciudadano, porque creo que por ahí es por donde tenemos que empezar, es impulsar educación, salud y seguridad ciudadana. Y el marco para esto, para que esto sea posible y sea sostenible, es promoción de inversiones. Y en promoción de inversiones es mejorar la dinámica de crecimiento de del nivel de inversiones privadas particularmente. También se tienen que dinamizar las inversiones en el sector público, mejorando la calidad, la asignación y demás, porque esto es lo que va a hacer sostenible el crecimiento del país y lo que va a permitir que los objetivos de largo plazo en los sectores sociales se cumplan. Y en el tema, digamos, incluso para poder sacar adelante Conga, si es que eso fuese posible, pero también para resolver el problema de la seguridad, para llevar a cabo una reforma profunda en la policía, por ejemplo, para poder eventualmente remover un porcentaje del personal que pueda estar vinculado a la mafia, a la extorsión y a cuanto hay, o a la corrupción, simple y llanamente. Acabamos de ver el caso de unos policías que roban gasolina, etcétera. Se necesitaría un acuerdo político eventualmente para poder respaldar las decisiones que se tengan que tomar, que pueden ser cuestionadas por los jueces, por el Tribunal Constitucional, si usted no encuentra pruebas, pero tiene que sacar, pues, a pasar al retiro a algunos policías sin las pruebas suficientes, porque no necesariamente, pero usted sabe que esos necesita un acuerdo político, un acuerdo nacional para tomar decisiones que son de ese tipo. ¿Cree usted que eso se requiere o no se requiere ese acuerdo? ¿Lo procuraría o no lo procuraría? Pues sí, ya lo hemos expresado, es necesario un acercamiento con las distintas fuerzas políticas. En la labor de gobierno, y también lo mencioné antes, uno llega con una bandera, con una propuesta, pero una vez que se está en el gobierno, es un gobierno de absolutamente todos, y en el gobierno de todos yo creo que el concurso de todos es necesario. Allí habrá distintas formas de ver las cosas, y efectivamente para los temas de reforma de largo plazo, estamos ya en la segunda mitad de gobierno. La actuación nuestra va a culminar en poco más de 2 años, y muchos de estos temas que estamos conversando trascienden largamente estos plazos, y por ello es necesario, y ya lo hemos expresado, que estos puentes sean tendidos no para el tema simplemente de la coyuntura. El tema esencial, efectivamente, es encontrar los espacios comunes, porque, y lo había mencionado antes, y algunos considerarán que esto es una ingenuidad, pero sí considero realmente que todos los actores políticos, más allá de las formas de actuación política, tienen un propósito de llegar al gobierno, a su vez, para mejorar la calidad de vida de los peruanos. Y yo creo que en ese espacio todos nos encontramos, y seguramente habrá temas de largo plazo en el cual podremos obtener temas comunes y podrán permitir avanzar desde ahora algunas reformas, algunos cambios que tendrán que ser continuados por los sucesivos gobiernos, y allí es donde podremos encontrar los mecanismos para tomar acuerdos. En el tema de inversión, los temas son estructurales. Estas inversiones que tenemos el día de hoy son producto de sucesivos gobiernos, donde cada cual ha aportado una cuota, y yo creo que lo propio hay que hacer en las reformas sociales para que podamos, pues, trascender esto que los economistas denominan la maldición de los ingresos medios, porque hay muchos países que han tenido, pues, incluso el Perú,
ha tenido periodos de crecimiento de 20, 25 años y luego te ha parado. Si hacemos el conteo, estamos más o menos en esa época y se requieren de este tipo de cambio en el enfoque de manejo político y es un tema que nosotros vamos a impulsar desde la presidencia del Consejo de Ministros. Bueno, están pidiendo una pausa, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, entonces, Premier, necesitaría una cierta precisión, es decir, ¿va a buscar un acuerdo, va a buscar usted a los líderes políticos, o sea, a buscar ese acuerdo que lo intentó hacer Jiménez Mayor, finalmente esto se disolvió, digamos, se diluyó con Villanueva? ¿Usted lo va a retomar o no? ¿Para ciertos fines? ¿Para qué fines? Si es que lo va a hacer. Claro que sí, y de hecho esta referencia a Juan Jiménez muestra que es una voluntad del gobierno, es una voluntad que vamos a continuar, y allí tenemos que identificar dónde esto es fundamental, porque son procesos que tampoco se hacen de un día para otro, claro. Y dentro de los 3 temas buscaríamos trabajar en estos 3 temas, por supuesto en el tema de promoción de inversiones, pero entre los temas sociales probablemente sea el tema de educación en el cual se pueda concordar con mayor rapidez, con mayor amplitud y donde además se requiere mucho más este acuerdo porque los procesos que necesitamos para poder darle un golpe de timón dramático a la educación, que es lo que necesitamos, va a exceder largamente lo que queda de nuestro gobierno y seguramente el siguiente gobierno. Así que sí vamos a buscar esos espacios, esos procesos políticos para tener acuerdo en temas estructurales que deben ser continuados en sucesivos gobiernos y temas esenciales como educación particularmente, pero también salud, seguridad ciudadana y promoción de inversiones. Yo creo que vamos a encontrar espacios comunes con todos los grupos políticos. ¿Se estaría construyendo una propuesta, por ejemplo, en educación, para buscar una propuesta, digamos, para dar un salto en educación que permita? Estamos trabajando sobre la reforma que ya se hizo en el tema de educación, algunos elementos que está claro que van a trascender el gobierno y que por supuesto tienen que ser puestos sobre la mesa y que ser puestos sobre la mesa seguramente se beneficiarán pues de aportes que, ya lo he comentado también antes, uno no puede tener pues la soberbia en esta responsabilidad de pensar que se trata de tener razón o no, no se trata de eso, se trata de poder convocar los mejores esfuerzos y voluntades para hacer reformas tan importantes como estas. Hoy todos los partidos políticos, menos el Partido Nacionalista y menos la izquierda, por supuesto, el Frente Amplio, han firmado una declaración, se llama Declaración de los Partidos Democráticos del Perú, ante la anunciada reunión del Consejo Permanente de la OEA a solicitud del presidente de Panamá para tratar el caso de Venezuela. Los partidos políticos democráticos exigimos al gobierno del Perú apoyar con su voto la convocatoria de una reunión de cancilleres, la cual tendrá como mandato buscar una salida pacífica a la grave situación política de Venezuela, así como condenar la violenta represión que ha causado tantas muertes. Está firmado por Ada García, Keiko Fujimori, Alejandro Toledo, Lourdes Flores, Pablo Kuczynski, Luis Castañeda, Raúl Castro Estañaro, Jaime Yoshiyama, Luis Taiz, Luis Iberico, Edmundo del Aire, Fernando Andrade, en fin, todos, Jorge del Castillo, menos Partido Nacionalista y menos Frente Amplio. ¿El gobierno se va a mantener en esta actitud, digamos, muda frente a este tema? Bueno, precisamente estaba conversando con la canciller antes de iniciar esta entrevista. Como sabemos, lo que es política exterior la conduce directamente el señor presidente, están haciendo las coordinaciones, están haciendo las evaluaciones, favorecemos los mecanismos de la OEA para poder darle una salida a estas cosas que están sucediendo en Venezuela. Pero entonces no se trata simplemente de fijar una posición de un país. Estos mecanismos se convocan para darle una real solución. Y esto significa pues una interacción entre los pareceres de los distintos miembros de la OEA para llegar no a algo que sea simplemente, como llamamos, un saludo a la bandera, sino una salida efectiva. En ese sentido se están haciendo los esfuerzos, se están haciendo las coordinaciones en este momento. ¿A nivel internacional? A nivel internacional, por supuesto, dentro de cada posición nuestra, se está en coordinación con nuestro representante en la OEA. Pero reitero, la palabra final ahí la tiene el presidente, quien ya ha expresado en su momento la preocupación que tenemos por los sucesos que suceden en Venezuela. Se estaría tratando de diseñar, digamos, un mecanismo, algún marco de solución. Nosotros somos, por supuesto, positivos en ese sentido. Yo reitero, los mecanismos de la OEA creemos que son los apropiados para esto. No debemos descartar, sin embargo, algunos otros mecanismos que se han puesto también sobre la mesa. Últimamente, en este proceso que requiere de abocarse a una solución concreta, el señor presidente está trabajando con la Cancillería como corresponde.
Hablábamos del tema de la inversión rápidamente. Usted ha sido ministro de Vivienda 2 años por lo menos. El tema de planes urbanos para parques industriales, para urbanizaciones populares, para que no sean las invasiones, hay una gran mafia de invasiones, las que gobiernen, sino que estas cosas se puedan ir planificando, en fin, temas fundamentales. ¿No pudo usted avanzar mucho en esos terrenos? La planificación urbana está en manos de las municipalidades. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento no tenía prácticamente ninguna capacidad para intervenir. Nosotros hemos trabajado una nueva ley orgánica del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Se logró aprobarla, creo que se tuvo 2 o 3 votos en contra, merced a una concertación, trabajo con distintos actores políticos. Y ya se está trabajando, dejé trabajando el reglamento de organización y funciones que iba a poner y plasmar las capacidades del Ministerio para intervenir en eso. En paralelo, se está trabajando una norma para poder regularizar e intervenir en el mercado de tierras con varios propósitos, pero uno puntual específico, que es el de combatir frontalmente lo que es el tráfico de tierras, porque ese es el elemento que más distorsiona, que mayores ineficiencias trae y que más golpea a la población. Porque no iré paradójicamente, pero el principal damnificado, el principal afectado por la invasión de tierras son los propios invasores, que se condenan a una vida, pues, que es una vida precaria, sin vías de solución. Lo que está planteando son mecanismos de reforma que permitan salir de este stock que se ha acumulado en el tiempo y tener mecanismos de acceso a tierra, a habitaciones urbanas y a viviendas, concordando los productos que ya se tienen en el mercado con nuevos mecanismos, por un lado, y por otro lado, mecanismos más efectivos de coordinación con las municipalidades, porque efectivamente no se trata de poner casas, se trata de construir ciudad. Por ejemplo, en el caso de Ancón, que ese proyecto ya lo dejamos, el contrato otorgado, se van a construir 11.000 viviendas. 11.000 viviendas es todo Pisco. Si pongo solo viviendas, ¿dónde van los niños al colegio? ¿Dónde se atienden? Tiene que haber parques. Exactamente, y eso es lo que se ha diseñado. Y el diseño es tierras destinadas a educación, a instalaciones de salud, porque se tiene que construir una ciudad. Y la vocación en particular en Ancón va a ser a que allí se conurme una gran ciudad. Nosotros estimamos que en 15 o 20 años va a ser de 1 millón de habitantes. Hoy tenemos la gran oportunidad de dotarla de sistemas allí, en esa zona, en sistemas de educación, de servicio de salud, de transporte público adecuados. Hacerlo el día de hoy cuesta pues una fracción de lo que costará hacerlo después si es que no se planifica. Ya empieza a ser cada vez más clara la necesidad de trenes de cercanías que vayan. Eso está en el plan urbano regional de Lima. Desde Lima a Huacho por un lado y de Lima a Cañete por el otro lado. Así es, efectivamente. Pero el Ministerio de Transporte ni siquiera puede sacar la carretera Ica, la doble pista Ica. Bueno, allí en muy pocas semanas, y esto se lo dejo al ministro de Transportes, quien ha estado abocado a esto, pues vamos a poder ya anunciar no solamente los temas administrativos, sino el inicio concreto de la autopista para que sea terminada durante esta gestión. ¿Ah, sí? ¿La próxima semana qué se va a anunciar? ¿Ya se va a resolver el problema? Se va a resolver el problema, se va a iniciar la construcción, se va a poner la primera piedra en pocas semanas. Y las miras son a que además no solo se inicie, sino que se culmine la autopista hasta Pisco, por lo menos durante nuestra gestión. Bueno, eso sería interesante. Y hay, bueno, una gran discusión, mejor no entremos al tema de la línea 2 del metro, ¿no? Porque el asunto es por qué no se decide que los postores, los tres que han quedado precalificados, puedan presentar alternativas de un costo, digamos, de diseño más baratas, ¿no? ¿Cuándo van a tomar esa decisión? Bueno, la decisión ya se ha tomado, la decisión es que sea subterráneo. Fíjese brevemente sobre el tema de alternativas, ¿no? El costo de construcción no es solamente el costo de construir la vía, es también el costo que provocas. Cuando se hace una vía en subterráneo, los costos que provocas en la superficie son muy limitados, mucho más pequeños. Si tú intervienes por arriba, la obra puede ser más barata,
pero generas costos a todo alrededor que tienen que ser mitigados. Los especialistas dicen que no es así, porque de todos modos tiene que construir... No es que digan que es así, lo que están diciendo es el costo de mi construcción es más barato, sí, correcto, no hablan de resto, en todo caso dicen, bueno, pero no es tan importante, claro que es importante. No, porque tiene que cada 700 metros de todos modos construir una estación, o sea que la solución subterránea de todos modos tiene que levantar la tierra cada 700 metros interrumpiendo. Y en el caso de la trinchera cubierta, digamos, avanza por tramos pequeños y rápidamente. Eso no ha causado ningún problema en la construcción de la línea 1, por ejemplo. Así que son pretextos. En la línea 1 no hay trinchera cubierta. No, pero igual interviene, pues, en teoría, es superficial, a eso me refiero. Es decir, en teoría podría... Trinchera cubierta, por ejemplo, lo que está haciendo sobre el río Rímac, en la línea amarilla. Cuando se ha construido pues el Zanjón, en fin, bueno, el Zanjón es mucho más ancho, aquí estamos hablando solamente de 10 metros de ancho, pero en fin, es toda una discusión que ojalá que se pueda resolver, porque si no esto va a ser cuestionado, ¿no? Entonces la cuestión es que salga, pero tiene que salir bien, pues, ¿no? Claro que sí. Sería bueno que lo revisen. Regresando rápidamente al tema de vivienda, sí. Las empresas municipales de agua potable son un desastre. Eso es algo que tampoco el sector vivienda lo han podido resolver. Ha habido algunas mejoras recientemente gracias a la intervención de la SUNAS, que tiene además muy poco presupuesto para actuar. Esto necesita también una reforma, una solución, ¿no? Porque no funcionan con precios políticos, no hay plata para renovarlas, se deterioran las redes, en fin... Bueno, allí la reforma también la dejamos hecha, también se aprobó la ley de modernización de los sistemas de salud, de saneamiento, se aprobó esa ley de manera unánime, y la operación de esa ley ya empieza este año. De hecho, estamos precisamente en la instalación de la nueva entidad, que es la OTAS, que va a permitir, en primer lugar, poner un director en todas las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, un sistema de evaluación integral de la parte financiera, de la parte técnica y los mecanismos para intervenir a través de un esquema tipo fideicomiso con plazos de 4 años para hacer una mejora integral de las empresas, sobre todo en aquellas que están en situación crítica, mejorando los temas técnicos, los temas organizativos, sobre la base de un plan de infraestructura cuyos lineamientos ya están diseñados. Esto va a empezar a ejecutarse, estamos precisamente en el tránsito de instalar esta entidad y que se empiece a ejecución. Ya se empezó a solicitar la información a todas las empresas prestadoras de servicios de saneamiento. Ha habido allí algunas reacciones en las cuales la verdad que yo no lo entiendo y hay que precisarlo. No sé por qué relacionan esto con una privatización, no tiene nada que ver una cosa con la otra, parece ser que... No. Usan esta palabra privatización como si fuera algo malo per se, pero en fin, el tema está caminando, el tema se está impulsando. La parte más difícil que lograr ese acuerdo político se ha logrado, y digo, de manera unánime, el tema ya está encaminado y yo creo que cabe con satisfacción decir que allí sí hemos hecho una reforma que ya el día de hoy está caminando. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo, nos hemos pasado incluso el tiempo, no sé, suerte pues en su gestión, ojalá que no haya mayores interferencias de ningún lado y que pueda usted avanzar con determinación. No, vamos a avanzar con determinación independientemente de las condiciones de contexto. Un tema que para mí está absolutamente claro es el mandato que hay. El que interesa es el ciudadano de a pie, habrá interferencias, habrá como corresponde, críticas y todo lo demás, pero hay una determinación y el día de hoy un tema que quiero relevar, un gabinete de un nivel técnico, yo diría, excepcional. Y eso tenemos que poner en valor aplicándolo a lograr las metas que nos hemos planteado para el gobierno. Muy bien, René Cornejo, presidente del Consejo de Ministros. Gracias por su participación en la hora. Gracias, Jaime. Nos despedimos, ahora viene Rumbo Económico. Buenas noches.